Gracias, presidente. Votaré sí a la moción de censura y voy a decir por qué. Esta es la crisis más profunda de la sociedad colombiana, probablemente desde la dictadura de Rojas Pinilla, y también la movilización más grande de la historia del país. Hay una nueva generación de colombianos que ha marchado exigiendo que no se les robe su futuro. 21 millones de pobres, que además, empobrecida la propia clase media, los empresarios que han perdido sus pequeños negocios con la pandemia, los que ya habían perdido el futuro desde antes de la pandemia, con la primera reforma tributaria que le regaló 12 billones de pesos a los megarricos y banqueros, pero se olvidó de esa renta básica que hemos exigido. Fue respondida a esa solicitud de alivio social con una reforma tributaria que incendió el país. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que ante el reclamo popular legítimo de empleo, de ingresos, de renta básica, de educación para los jóvenes, se respondió con represión brutal. Y usted, señor ministro, la justificó desde el primer día, cuando repitió el dicho del presidente y del expresidente y del gobierno entero de que se trataba de terrorismo vandálico, el primer día, diciendo que centenares de miles de compatriotas que marcharon pacíficamente contra el desgobierno y contra la ineptitud y la indolencia eran terroristas vandálicos. Cuando usted dice eso le da la orden implícita y explícita a los hombres de la fuerza pública de disparar contra los ciudadanos desarmados, porque al terrorismo se le responde de esa manera. Cientos de miles de hombres y mujeres en Colombia le prestan servicio a la patria en las Fuerzas Armadas. Son pueblo armado, pero son pueblo, hijos de familias humildes. Cuando le da la orden al pueblo armado de disparar contra el pueblo desarmado, la culpa es de quienes dan las órdenes, y usted es el responsable político en la cartera de defensa de esa narrativa perversa en la que el pueblo es el enemigo, en la que los jóvenes son enemigos, en la que los indígenas son enemigos, en la que los periodistas, los críticos y los independientes son enemigos. Esa narrativa perversa nos ha devuelto a una lógica de la guerra en lugar de una lógica del diálogo, de la paz, de la construcción colectiva. Ministro, no es hora de la división, no es hora de la exclusión, es hora de la unión, y no se une al país señalando a quienes protestan pacíficamente como terroristas. Las Fuerzas Armadas cumplen con su deber, como hicieron muchos seguramente con los 6.402 falsos positivos para que luego los abandonen judicialmente, y no solo judicialmente. Hace un par de días falleció uno de mis escoltas policiales, mi amigo querido, y ese amigo querido, José Herrera, murió de COVID porque los mandan ustedes a la calle y ni siquiera los vacunan. ¿Cuándo van a vacunar a los policiales de Colombia, que son esa primera línea del Estado? De eso no se ha hablado hoy. Pero digo más, los partidos de gobierno parecen justificar los asesinatos